Pues buenos días a ustedes que están en vivo el día de hoy para ver la clase de lenguajes y autómatas 2 y poder en un momento estar eh, viendo básicamente mi presentación que vamos a ver el día de hoy. Hoy es la clase 1, es básicamente la intención de presentarles qué es lo que vamos a estar viendo y, y vamos a ver al menos una pequeña clase. ¿Va a pasar la clase grabada después? Pues la intención es esa. De hecho, ya estoy grabando y estoy tratando de ver esto, si se puede pasar ya después. Porque antes no podía grabar y como ahorita tengo máquina nueva, entonces a lo mejor se va a poder grabar ahora sí, como quiero. Pero bueno, es el experimento que estoy haciendo ahorita. Ok, entonces les voy a pasar la presentación para que la vean. Y es esta. Bien, entonces, bienvenidos a Lenguajes y Autómatas 2. Ya la mayoría ya me conoce, de hecho, mi nombre es Fernando González Ramírez, tengo 33 años, soy de Orizaba, ingeniero en sistemas, maestro en computación aplicada y 4 años como docente en el tecnológico. Por favor, gracias Levi por tus 10 estrellas, vamos a poner ahí tu comentario de fijo. De ahí, para los que no me conocen, como les digo, estaba revisando la lista y al menos al parecer dos de ustedes no están en repite, pero es la primera vez que van a tomar la clase, el parecer, entonces es lo que veríamos básicamente eso. Bien, pregunta, ¿se ve bien la presentación? ¿No se ve espejada ni nada? Yo sí veo como borroso, pero no sé, debe ser yo creo que mi internet. Ok, bueno. Ok, esta Se ve asignatura, ¿para borroso, qué es? profe. ¿Eh? ¿Quién? Se ve un poco borroso. Ah, ok. Entonces, posiblemente luego les pasaría la presentación para que la estén viendo cuando sea en vivo. Y, ¿cómo se llama? De todos modos, en el video me parece que se va a ver bien posteriormente. Si no, checaremos después. Ok, son errorcillos que quiero también checar. Bueno, en esta materia básicamente es la segunda parte de la que llevaron el semestre pasado, de lenguajes y autómatas 1. Solamente que en esta va a ser un desarrollo del análisis semántico y la generación de código, la optimización y la generación del código objeto para obtener el funcionamiento de un compilador. Y la palabra clave de esta materia es esta, compilador de hecho, que se busca proveer al estudiante de herramientas, conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar un compilador en base a los conocimientos previos de las asignaturas de lenguajes y autómatas 1. De hecho, la materia básicamente es analizar cómo funcionan los compiladores y cómo pueden hacer en un momento uno, cómo podemos eh, pues crear un compilador por una primera parte, por así decirlo. En sí, 3 puntos son los que identifican esta materia. Implementar aplicaciones computacionales para resolver problemas de diversos contextos, integrando diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos. El segundo punto es diseña y desarrolla y aplica modelos computacionales para solucionar problemas mediante la selección del uso de herramientas matemáticas. Y el diseño e implementación de interfaces para la automatización de sistemas de hardware y desarrollo de software conocido. De hecho, esa es la intención básicamente que tiene la asignatura. La competencia a desarrollar es que implementen un compilador para un lenguaje específico, considerando las etapas del mismo. ¿Cómo es que compila en sí algo? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo funciona un compilador? ¿Cómo es que detecta que tienen errores? ¿Cómo de repente no tienen ningún error? ¿O de repente quieren matar al compilador porque no les está marcando bien su código? ¿Se lo han preguntado? ¿No se lo han preguntado? ¿No? ¿No? Bien, bueno, a veces uno se hace esa pregunta de cómo es que funciona un compilador básicamente para determinar cuáles son los errores que existen y qué es lo que podemos estar mejorando. Bien, ¿cuáles son las competencias previas que deben de tener para esta materia? Pues define, diseña y programa las fases del analizador léxico y sintáctico
de un traductor o, mejor dicho, un compilador para preámbulo de la construcción de los compiladores. Básicamente eso es lo que tenemos que estar analizando. Ya vieron ciertas técnicas en un momento de cómo estar haciendo autómatas, entonces estos autómatas nos pueden estar ayudando en la creación de un compilador o poder entenderle cómo funciona ese compilador, básicamente. Para esto, el programa de la asignatura viene por 4 temas. El primero es el análisis semántico. ¿Alguien sabe qué es semántica? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es semántica? ¿Han escuchado la palabra antes? Y son pocos participativos para hacer la primera clase. Bueno, ni es, bueno, sí, sí, pero no, no, no. Ok, la semántica se refiere al estudio de diversos aspectos de significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos, básicamente. Es lo que nos dice aquí una pequeña búsqueda, al menos de YouTube, digo de YouTube, de Google. Le trata de dar sentido a la interpretación de los símbolos que existen. Por ejemplo, no es lo mismo perrito que perrita, por así decirlo, porque uno es femenino, otro es masculino, o perritos o perrito, porque uno es plural y otro es singular, dependiendo de ¿cómo se llama? De la letra S, básicamente, ¿no? Al tener una S, ahí estamos viendo que semánticamente, pues es otro, obtiene otro sentido. No te preocupes, Eduardo, bienvenido. Aquí apenas estamos comenzando. Entonces, la primera unidad nos vamos a centrar totalmente en un analizador semántico. El analizador sintáctico debió ser incluido en la asignatura de lenguajes y autómatas 1. Ya se basa en esta unidad. Primero vieron cómo era la sintaxis, que esté bien escrito algo, pero ahora vamos a ver la semántica, que realmente tenga sentido eso. En un momento, una expresión, básicamente. ¿Te acuerdan de qué hicieron en el analizador sintáctico de lenguajes y automates 1? Si no, díganlo con confianza. No, no me acuerdo. Esos son muy callados. Sí, no, no, no. Ok, lo tomaré como un no me acuerdo. Y estoy aquí por gracia del Espíritu Santo, digamos, para poder pasar la materia. Bueno, somos nuevos. Ay, mentira. No son nuevos, Marco. De hecho, ya con que pasaron la primera materia, esta es la segunda, entonces ya, pues no son tan nuevos. ¿O quieren repetir la primera materia? De hecho, entonces no tendrían que estar conmigo. Bueno, el segundo tema es la generación de código intermedio. Básicamente en esta segunda unidad se analizan las técnicas para generar el código intermedio e incluirse en su proyecto, básicamente. La tercera unidad se centra en la optimización del código. Es importante que en esta fase se depende de la buena y eficiente ejecución de un código objeto, ya en este caso. Y por último, en la 4 es ya la generación del código objeto, que en sí es un paso final. Es importante que el código resultante sea eficiente y pueda correr directamente sobre la computadora en lenguaje ensamblador o basándose en microinstrucciones. Si se acuerdan, lo que hace un compilador en sí, básicamente es traducir, primero checar la sintaxis que esté bien escrita, o sea, que haya una buena sintaxis en el programa que ustedes hayan escrito. Posteriormente, hace un análisis semántico que realmente tenga una lógica, su estructura, y posteriormente ya lo hace en un código, lo trata de generar a código fuente o los pasos que trata de hacer para generarlo a código fuente. Recuerden que código fuente ya es un lenguaje máquina para que la máquina lo pueda interpretar. Entonces, es básicamente así a grandes rasgos lo que hace un compilador en sí.
pero al fin y al cabo lo que tratamos es de generar ya el código, de nuestro código que escribimos con las palabras del lenguaje de programación que utilizamos, eso lo va a traducir el compilador a un código fuente. O bueno, a un ya lenguaje máquina. Bien, ¿cómo vamos a calificar? Pues 10% actitudinal, en sí es mantener contacto, al menos expresen que están vivos, que al menos siguen todavía en contacto. Puede ser por las videollamadas, como les decía, pues posiblemente más vamos a estar utilizando Teams, pero me estoy esperando a que les den bien sus nuevas cuentas institucionales, o si no, podríamos ver otro tipo de correo también. O, por ejemplo, los videos de YouTube que también subo y que los puedan comentar también para poder estar también en contacto por ahí para los que no pudieron entrar por X razón en un momento. Antes de 50% procedimental, que son las actividades en sesiones en vivo, que pueden ser estas, o actividades semanales, que son las que vamos a estar haciendo de tarea, básicamente. 40% conceptual, que es investigaciones teóricas, y también la evaluación del tema o el famoso examen, que para que no se estresen y no hagan feo, pues se utiliza la palabra evaluación para que no suene tan feo. Tenemos 2 días de horario de clases, que es lunes de 12 a 15 horas, o sea, 3 horas que podemos estar aprovechando, y los martes de 1 a 3, dependiendo igual de la carga de la materia, depende del tema, entonces podemos estar viendo si aprovechamos, por ejemplo, esas 3 horas o 1 hora y la siguiente práctica, podemos ahí estar haciendo curiosidades, pero al menos uno de esos 2 días podríamos conectarnos. Y en este caso, si igual sobra tiempo, podemos verlo también como asesorías. Digamos, por ejemplo, que una clase tuviéramos ahorita de 12 a 1 y de 1 a 3 podríamos utilizarlo también como asesorías en caso de que alguien quiera resolver dudas sobre el tema, básicamente. Hoy iniciamos clases 1 de marzo y finalizamos el 18 de junio. No es tanto receso, Levi, pero pues tratamos al menos de aprovechar el tiempo. Veanlo como un aprovechamiento de tiempo. Creo que ahorita ya a ¿cómo se llama? Nuestro tercer semestre, de hecho, de clases en línea, lo que tenemos que aprender es también a manejar un poco más el tiempo. De hecho, ahorita pues igual, vean que pues tienen mucho tiempo en casa, por así decirlo, y mucho tiempo, por así decirlo, libre, pero al menos dense un tiempo para poder hacer las actividades o repasar, ¿no? Traten de ahora sí de ajustar su horario a como ustedes crean posible, pero vean estas horas privilegiadas para poder también ver sobre la clase, básicamente, sobre la materia, pero no tanto como receso. Ok, ¿cuáles son las vías de comunicación? La mayoría ya conoce mi WhatsApp y mi teléfono. Es 72-185-9252. Y vamos a abrir un nuevo grupo de WhatsApp que van a encontrar en la descripción del video que van a encontrar en YouTube. De hecho, ahorita como no hay plataforma porque la están actualizando, sorpresa, todavía no tenemos la materia todavía inscrita, entonces un lugar así como privilegiado para ver dónde están todas las actividades, pues todavía no tenemos en sí. Pero lo que estoy haciendo por el momento, como de manera de contingencia, vamos a decirlo así, es que puedan ver al menos lo que vimos el día de hoy ahí en el video de YouTube. Van a encontrar al menos el link para el grupo de WhatsApp. Van a encontrar, que no sé si de hecho todavía tenemos el otro grupo de la otra materia, pero aún así vamos a hacer nuevo. Del otro ya se pueden salir o lo vamos a eliminar de hecho. El que era el de electrónica, ¿cómo se llama? Principios eléctricos. Y bueno, ahí van a encontrar también la presentación por el momento y una evaluación, bueno, un link para que tomen datos y sobre las tareas por el momento. Pero bueno, el grupo de WhatsApp ahí lo van a encontrar. Como les decía también al principio, este es mi nuevo correo institucional al que me pueden inscribir. De hecho, es más formal para que ahí se vean evidencias de que estamos también en contacto por ese medio. Nos están pidiendo también ahí que ya no utilizamos alguno personal, como por ejemplo lo que es ¿cómo se llama? Bueno, por ejemplo, el de Gmail que utilizaba, ya ahorita ya no lo voy a estar utilizando para fines de la materia.
Module, que pues obviamente es donde subimos tareas, vemos todas las presentaciones, está ahorita en mantenimiento, posiblemente ya la próxima semana ya esté bien activo para que puedan ver todo ahí en esa línea. Y las sesiones, al menos en vivo, estarían siendo por Microsoft Teams, pero para que esperen un momento, si no, por el momento seguimos todavía aquí en Meet, pero yo les avisaría cuando ya nos pasemos en Microsoft Teams. De todos modos, váyanlo instalando para que lo tengan ya a la mano y cuando llegue el momento, pues podamos estar utilizándolo básicamente. Profe, el viernes ponga el final de temporada de WandaVision en el receso. No, de hecho tienen que verlo a las 2 de la mañana, porque si no yo les voy a estar soltando spoilers durante la clase. Ok, comencemos al menos durante el día de hoy. El primer tema que vamos a estar observando. Solamente les quiero dar introducir apenas el primer tema para que iniciemos al menos un poquito ya de la materia. Antes de pasar, ¿alguna duda, pregunta con respecto a la forma que vamos a estar trabajando? Hasta el momento no, profe. Muy bien, ok. Está bien, entonces vamos a comenzar con el primer tema que sería árboles de expresión. En este caso vamos a recordar que es un árbol para poder recordar si han visto, no me acuerdo si en otras materias creo que ya han visto más árboles, pero por ahí en lo que es su primer semestre que tuvieron de matemáticas discretas comenzaron a ver árboles o estructuras de árboles. Entonces, recordemos que un árbol es un grafo en el que podemos estar representando información en algunos nodos con sus aristas, pero en forma jerárquica en este caso. El primer tema que nos propone al menos nuestro primer tema, que es el análisis semántico, es la creación de árboles de expresiones que representan el código de nivel de lenguaje en forma de datos, básicamente. Y los datos se almacenan en una estructura con forma de árbol y cada nodo del árbol de expresión representa una expresión. Por ejemplo, una llamada al método o una operación binaria. Recuerden que una operación binaria es de dos expresiones, básicamente. A más B podría ser una de ellas. Recordando un poco sobre cómo se forma un árbol, recordemos que el árbol tiene una estructura similar a esto. ¿Qué tiene raíz? Recuerden que una raíz es el primer nodo que podemos estar teniendo. Básicamente es el nodo raíz. De ahí se conforma por niveles. Por ejemplo, este puede ser el nivel 0, la raíz. Nivel 1, nivel 2, puede tener una altura de 3, pero hasta el nivel 2, vamos a decirlo así. Los nodos son los circulitos que podemos estar encontrando que se relacionan. Y bueno, dentro del árbol podemos tener lo que son las hojas. En las hojas recordemos que son los últimos nodos que podemos estar teniendo, que ya no tienen descendencia o ya no tienen más jerarquía siguiente, ¿no? Sino que terminan ahí. Por ejemplo, este punto, este es un nodo. Aquí tenemos dos nodos y este es otro nodo también que tenemos aquí, en ese sentido. Y tenemos también lo que es la relación padre-hijo, que la relación padre-hijo también lo tenemos en el árbol. Un padre puede tener tantos hijos que pueda tener. Por ejemplo, la raíz es padre de 3 hijos, al fin y al cabo, porque en este caso tenemos una raíz, un padre tiene 3 hijos. Este nodo, que es padre de un hijo, o este padre tiene 2 hijos, básicamente. O esta hoja ya no podríamos llamarla padre porque no tiene ningún hijo que le salga. Entonces, viendo esa estructura de árbol, podemos recordar un poquito cómo es las características de un árbol. ¿Si se acuerdan? ¿No se acuerdan? Mm. Ok, bueno, entonces básicamente es un árbol. Bien, ¿cómo vamos a hacer las expresiones de árboles? Las expresiones de árboles las vemos como, por ejemplo, tenemos esta expresión matemática
que podemos estar encontrando. Por ejemplo, tenemos lo que es A más B. A más B lo podemos resumir en este árbol, pequeño árbol que tenemos aquí, que A y B son los hijos y más el operador va a ser el padre, de tal manera que al poder analizarlo, nosotros podemos, en este caso, estamos sumando A más B y ya tenemos este resultado, podríamos colocarlo aquí en el nodo padre en este sentido. Para que un árbol represente una expresión se deben tomar en cuenta dos características muy importantes, que cualquier hoja esté etiquetada solo con un operando, y cualquier nodo interior n será etiquetado por un operador. En este caso, este es el operador y este es el operando, que es A y B, en este caso. Y recordemos que son hojas. Entonces, estas son las hojas que me están, estoy obteniendo, ¿no? Y el nodo interior o el nodo padre en este caso sería etiquetado por un operador. Bien, fácil, sencillo al parecer, ¿no? Este es otro ejemplo que podemos tener un poquito más amplio de lo que podemos estar teniendo de una expresión y tenemos que analizarla poco a poco. ¿Cómo lo podríamos ir analizando? ¿Qué se les ocurre al menos que tenemos que utilizar aquí para poder analizar este tipo de expresiones? Se leen de abajo hacia arriba ¿Ok? y se van conectando. Muy bien. Pero ¿cómo decidimos cómo se van conectando? ¿Qué nos estaría faltando? ¿O qué tendríamos que saber para conectarlos? Algo importante que tendríamos también saber, recuerden, es la jerarquía de operaciones. Entonces, mediante la jerarquía de operaciones, podemos nosotros establecer y construir este tipo de árboles también. Entonces, por ejemplo, para poder leerlos e ir construyéndolos, poco a poco tendríamos que estar leyendo esta expresión según la jerarquía de operaciones. Lo primero que nos dicta es, recuerden, los paréntesis. Entonces, en esta expresión tenemos estos paréntesis. Por ejemplo, A más B está en un solo paréntesis y va a restar esta otra operación que tenemos a la derecha. Entonces, A más B lo colocamos como habíamos visto en el árbol anterior, A más B, en esta pequeña sección del árbol. Luego, el resultado de A más B, que va a ser en este nodo, se va a restar con lo que lo que surja de esta otra parte. Entonces, de la segunda parte tenemos C menos D, que lo podemos colocar aquí, C menos D. Ese resultado, que lo va a representar en el menos, se va a sumar con E. Entonces, el resultado de C menos D lo sumamos con E. Y ya lo que surge de aquí se va a restar con lo que surja de A más B, básicamente. ¿Sí se entiende un poquito? Sí, ok, Luis, así es. Sí, es Levi, muy bien. Marco también dice sí, ok, perfecto. Entonces, básicamente es al menos como ir construyendo estos árboles. Tenemos en cuenta al menos estas cuestiones para poder ir construyendo un árbol. La raíz siempre debe ser un operador. Si se dan cuenta, incluso la raíz de este árbol que tenemos aquí es un operador. En este caso es el menos el que está conectando a ambas partes. Pero siempre la raíz va a ser un operador. Las hojas siempre deben ser operandos. Si se dan cuenta también, las hojas al final son operandos. En este caso, A, B, C, D y E son nuestras hojas y siempre van a ser operandos. No van a ser, en este caso, operadores, porque no podríamos encontrar una solución final si dejamos con operadores. Los nodos deben estar etiquetados por operadores. Bueno, si un operador tiene mayor prioridad en la raíz, se coloca como hijo en este caso. Aquí lo que les decía de la jerarquía de operadores, entonces este más que tenemos de A más B tiene mayor prioridad de realizarse que la resta que tenemos antes. Entonces, lo primero que se hace es tenerlo como hijo. O por ejemplo, en la parte derecha, que lo primero que hacemos de estos paréntesis no es sumar luego de más C, por así decirlo, ¿no?
sino que hay que hacer C menos D. Por eso es que es un hijo del más, y el más también es un hijo del más principal que tenemos. Entonces, eso es básicamente lo que nos dice que tiene que tener, los hijos tienen mayor prioridad en este caso. Luego, si un operador tiene igual o menor prioridad y un nodo se coloca como padre en este caso. Un operador tiene igual o menor prioridad que un nodo, podríamos colocarlo como padre también. Tendríamos que ahí decidir cuál operación podríamos hacer. Si tuviéramos, en este ejemplo tal vez no nos sirve esta expresión, pero si tuviéramos, por ejemplo, aquí más E más D, ¿cuál sería el siguiente que podríamos hacer, no? Más E más F o más F y luego E, ahí podríamos estar decidiendo, ¿no? Porque tienen la misma prioridad. Y un nodo puede contener como hijo otro subárbol que contiene una pequeña expresión. Entonces, el nodo puede también contener como hijo o otro subárbol que contiene una pequeña expresión. En este caso, un hijo, por ejemplo, este más, puede contener otra expresión que tenemos aquí, que es un pequeño hijo. Bueno, más o menos es lo que tenemos que tener en cuenta para la construcción de árboles de expresiones. Y bueno, la primera actividad que les voy a dejar al menos de tarea que pueden estar haciéndolo es esta, que es convertir estas expresiones a árboles para que podamos ir entendiendo. Si quiero ver primero si lo entendieron o no sobre estas expresiones, se puedan divertir ahí en la creación de árboles con expresiones, básicamente, para ver cómo le pueden estar realizando. ¿Cómo analizaríamos estas expresiones? Ahora, ¿cuál es el objetivo también de que podamos convertir las expresiones en árboles, no? De esta manera, podemos nosotros analizar la información de una manera semántica. Si se acuerdan, la semántica es que veamos que tenga una lógica correcta. Si nosotros encontramos un árbol que tenga, por ejemplo, le falte aquí un hijo, entonces la expresión estaría incorrectamente semántica, ¿no? La semántica sería muy incorrecta y no podríamos en un momento estar eh, viéndola de esta manera, ¿no? Por ejemplo, voy a tratar de quitar esto por un momento. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo esta expresión? Si yo tengo esta expresión más b, y no tengo nada de este lado, y yo lo pongo así en una calculadora, por así decirlo, entonces yo quito esto y lo que estoy viendo es que b más y ya no tengo una expresión de aquí, por lo tanto, esta expresión está mal escrita, ¿no? En este caso, o por ejemplo, si yo le pongo un por, ¿no? ¿Qué voy a estar multiplicando, no? O sea, aquí ya estoy viendo que hay un error semántico en cuestión de la construcción de este árbol. Entonces, básicamente es una pequeña primera acercamiento a analizar el por qué tenemos que convertirlo en un árbol, básicamente. Entonces, por el momento estas tres primeras expresiones para que los puedan estar analizando y puedan convertirlos también en árboles. Y una segunda o primera tarea que titulé como A001 es que vieron en lenguajes y autómatas 1, que es básicamente que expresen ustedes como un tipo de resumen y que también puedan en un momento retomar lo que vieron en el semestre pasado y que no lo pierdan y que puedan resumirme al menos en una cuartilla qué es lo que han visto y aprendido en la materia anterior. De preferencia esta a mano para que lo puedan estar realizando. Y la fecha máxima de realización sería hasta el 5 de marzo, o sea, nuestra próxima clase. Si no llegáramos a no, Levi, podrías, si es a mano en libreta podría ser, de hecho, para que lo puedan estar realizando y que vea que sí lo están haciendo, básicamente. Y el de autómatas, probablemente si quieren utilizar la computadora, adelante, pero igual sí que, igual me gustaría a mano para que vea cómo lo hacen o si tienen algunos errores por ahí también. Pero ahí sí es libre un poquito más el de la primera. Como todavía no está activada la plataforma, igual si toda la semana todavía no nos la activan, entonces guarden la actividad por el momento y si llegara el viernes y aún no está activada la plataforma, entonces envíenla a mi correo
para que la puedan estar, para que se las pueda estar contactando también a tiempo y les pueda dar retroalimentación también de lo que hicieron, básicamente. Ok, entonces esta es la primera sesión que tuvimos, al menos un pequeño acercamiento para poder ir comenzando el semestre. Bueno, ¿dudas, preguntas? Ok, si no hay dudas o preguntas del lado de la videollamada, dejamos entonces un momento en la grabación. Y quien tenga dudas también, si han visto este video o tienen dudas, pues coméntenlas en el video de YouTube o mándelas por WhatsApp para que también lo tenga en cuenta. Bueno, me despido al menos de los que están viendo este video. Nos vemos a la próxima.